Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Soy Rosemary Salú. Soy autora de algunos libros de cuentos, de ensayo, específicamente en la editorial Vaso Roto. Tengo dos libros publicados que son El agua que me hace el silencio y Tres semillas de granada, que este es el libro que recién ha sido publicado en esta editorial. La verdad es que nada me ha hecho más feliz en esta pandemia que recibir la noticia de que el vaso roto estaba interesado en este libro, lo cual la verdad es que dos cosas me han hecho muy feliz. Una de esas cosas fue justamente la aceptación de este libro, así que agradezco muchísimo a Janet Lozano Clarion y todo el equipo de Vaso Roto por haberme dado una bienvenida tan linda a la editorial de Vaso Roto y muchísimas gracias a todos ustedes que me acompañan esta tarde eh, y gracias otra vez a Vaso Roto que me está dando aquí la bienvenida a través del chat. Eh, bueno, les decía que soy autora de algunos libros de cuento y de ensayo. Y me gustaría empezar hablando de este libro, que es el de Tres semillas de Granada, Ensayos desde el inframundo. Este es un libro que recién salió en el catálogo de Vaso Roto y me hace muy, muy feliz. Eh, y me gustaría hablar de él porque, bueno, además de que este libro es justamente el libro más reciente que ha salido en el catálogo, es una compilación de ensayos personales que escribí a lo largo de muchos años, explorando el tema de la identidad, de lo que significa ser un hispano en Estados Unidos, lo que sea que signifique ese término tan ambiguo y tan abstracto que se nos ha impuesto, pero que además daría para otra plática en otra tarde, ¿no? También explora en este libro lo que significa la lengua, las raíces propias, el racismo y el cambio cultural que significa cambiarse de un país a otro, ¿no? Cómo cambian los códigos, cómo todas estas cuestiones que uno se tiene que enfrentar cuando uno se cambia a otro país y que, claro, quedan reflejadas en estos ensayos de este libro, ¿no? Como algunos de ustedes saben, yo nací en México, pero hace por ahí de unos 20 años más o menos mi familia y yo nos mudamos acá a Estados Unidos y además eh, yo ya pertenezco a un grupo de una familia itinerante porque claro, mis abuelos nacen en Líbano y mis abuelos llegan a México por ahí de los años, de principios del siglo XX, digamos que por ahí de 1920, a raíz de la Primera Guerra Mundial, muchos de ellos deciden, bueno, los cuatro de ellos deciden dejar Líbano, ir a México. Después nosotros ya nacimos en México y ahora vivimos en Estados Unidos, ¿no? Entonces, claro, todas estas circunstancias han provocado que de alguna forma o de otra yo siempre esté regresando a este tema de la identidad, ¿no? ¿Quién soy? ¿Dónde estoy? ¿Qué significa pertenecer a un país? ¿Qué significa tener una herencia cultural? ¿Qué significa hablar un idioma? ¿Qué significa vivir en un país donde el idioma que se habla no es el propio? Y lo que esto afecta a las circunstancias de uno, ¿no? Entonces, todos esos cuestionamientos, claro, nacen desde este lugar de incomodidad, este lugar en donde uno no siente que pertenece, porque las cosas nunca van a ser iguales cuando uno decide, por los motivos que sean, uno decide dejar el país que lo vio nacer y mudarse a otro país. Pero la verdad es que las cosas nunca estuvieron tan mal, o es decir, el ambiente no se sintió tan enrarecido a partir de, digamos, de ahí por el año de 2016, cuando las cosas iban a cambiar y nosotros ni siquiera estábamos enterados, porque claro, en el 2016 se postula como eh,
como candidato a la presidencia, Donald Trump, y sobre todo en el 2017, que es cuando se llevan a cabo las elecciones y él gana, él entra al poder, ¿no? Entonces, entran al mando los republicanos, entra un presidente republicano, pero es un presidente muy sui generis, ¿no? Es un presidente normal. Y entonces, claro, él se lanza, digamos, a la candidatura y se lanza a la presidencia con una campaña que, digamos, por decirlo de una forma coloquial, se monta en un burro que desprecia a los mexicanos, ¿no? Entonces ya son súper conocidas las frases con las que él se declara en contra de lo que son los mexicanos, y allí sí que las cosas cambian, y para muchos de los mexicanos que vivimos en Estados Unidos el ambiente se enrarece, y porque claro, empieza a volverse un ambiente muy abiertamente agresivo, ¿no? Un ambiente abiertamente racista, un ambiente en el que digamos que son los indicios de cómo la situación se empieza a polarizar, a polarizar en este país. Entonces, claro, a partir de este momento, todos los latinoamericanos que vivimos en Estados Unidos reaccionamos. Entonces, algunos reaccionamos de forma en la que nos estamos rebelando contra el status quo, ¿no? Contra esto que se nos está imponiendo como un racismo, una posición en donde se percibe como un desprecio, eh, y, y, otros reaccionamos intimidándonos. Y yo me refiero, hablo de esta forma porque me parece que a mí me sucedieron, y no creo que haya sido yo la única, me parece que todo el mundo reaccionamos de esa forma, ¿no? Por un lado está esta parte en donde uno reacciona de forma visceral y se revela, pero hay otra forma de reaccionar que es una forma quizá no la menos afortunada, donde uno siente un grado de intimidación importante, ¿no? Entonces, claro, eh, todo esto se sucede al mismo tiempo. Yo debo de aceptar y debo de confesar que a mí me suceden las dos cosas. Por un lado me rebelo ante la situación y por otro lado me intimido ante la situación, ¿no? Porque claro, las cosas se van saliendo fuera de control y uno no sabe cómo reaccionar. Entonces, quizá sería lindo combinar esto que voy mencionando con unos párrafos del libro, como para que también se vayan dando una idea de lo que hay dentro del libro. Sería interesante después comentarlo. Eh, este es un fragmento del segundo ensayo que se llama Lengua bífida, y dice: hace algunos días fui a una tienda con mi hija. Cuando deambulábamos por los pasillos buscando material para el Festival Internacional de Cortometraje que organizamos en Literal cada año, ella comenzó a compartir conmigo algunas ideas. Una señora se aproximaba hacia nosotros y enseguida sentí una sensación desconocida, como si su mirada hurgara entre el espacio que nos separaba a mi hija y a mí. Imaginé a un juez autodesignado sobre una nube acolchonada con un bastón en la mano para acusar a quien se atreviera a transgredir las reglas del idioma. De acuerdo a esta forma tan irracional con la que uno piensa las cosas cuando su intuición lo alerta del peligro, imaginé que aquella persona para la que hasta el momento éramos indiferentes nos estaría escuchando hablar, hablar en español y nos haría algún comentario racista o violento. Estaba atenta a cualquier reacción de esa mujer, temiendo un ataque inesperado. Y bueno, entonces, claro, todas estas circunstancias crean una percepción doble, ¿no? Una percepción en donde uno, como decía hace un momento, se siente intimidado y se siente vulnerable y se siente eh, expuesto. Y por otro lado, como decía hace rato, también se crea un ambiente o una sensación en donde uno, uno también duda, uno también se cuestiona, uno también dice, bueno, esto es lo que está pasando, tengo que sobreponerme. Y claro, todo esto empieza a reaccionar como en un círculo vicioso, en donde uno trata de salir adelante, pero entonces de pronto uno se siente otra vez jalado por esta
cuestión política y uno va y viene en esta sensación de rebeldía y de intimidación, ¿no? Otro parrafito de ese mismo ensayo dice, comprendo entonces la profundidad del daño que se me ha hecho, que se nos hace a diario a los hispanohablantes. Entonces recapacito. Dadas las circunstancias, hablar y escribir en español es desafiar el statu quo, es crear una legión de palabras como resguardo, es pelear lo propio, es imponerse a pesar de, es mostrar lo evidente, es defender la libertad, es un acto de rebeldía, es develar la realidad, es optar por las similitudes y no las diferencias, es derrumbar el muro, es mostrar que las fronteras son una construcción artificial, es tomar conciencia de que el muro es una construcción real, es comprender que se nos ha impuesto, es saber que sí existen las diferencias, es tomar conciencia del racismo, es rendirse al miedo y a la intolerancia. Entonces, claro, a partir de ese mismo año, a partir del 2017, la política deja de tener ese lugar silencioso que se ubica detrás de las bambalinas del país, de la ciudad, de la vida común que llevamos todos dentro de una ciudad, dentro de un país, para pasar a tomar parte de ese personaje principal en la vida de todos nosotros. De pronto entonces la política ya no es eso que está allá atrás, que uno, si quiere, uno accede a ella, sino que de pronto se convierte en esta circunstancia que se nos impone y que está presente día y noche dentro de la vida de nosotros, ¿no? Entonces, claro, cualquier declaración pública altera hasta el lugar más indiferente, porque entonces no se está lidiando con el día a día, sino con la lucha, esta lucha relativa, que es relativa no solo al ámbito económico, sino también a lo que se refiere al acto, a lo político y a lo cultural. La intolerancia, perdón, realmente es muy alarmante porque el racismo ha salido a flote en toda su expresión y ya nadie trata de disimularlo y estamos viviendo una suerte de guerra civil fría, donde el color de la piel y la continuación del dominio, tanto económico como político, es el conflicto principal que determina el cambio a seguir en este país, ¿no? Entonces, claro, estamos viviendo esta regresión en el tiempo, ¿no? Es una especie de regresión en la que declaradamente los desacuerdos y la visión política de todas las personas eh, eh, se está siendo determinada más que nada por el color de la piel, ¿no? O el origen incluso, porque como ustedes saben, Estados Unidos es un país de inmigrantes, entonces todo esto queda determinado por el origen y el color de la piel. Eh, entonces, claro, la decisión que esto provoca, digamos, esta participación tan beligerante del aspecto político en la vida de todos nosotros, crea una decisión tan fuerte que ni siquiera una emergencia mundial, como lo es la pandemia, lo que estamos viviendo nosotros ahora, todo el mundo lo está viviendo, tiene la capacidad, digamos, de volverse un enemigo común para aglutinarnos a todos como ciudadanos y hacer un frente común a ella, ¿no? Entonces, el otro día lo estaba platicando con unas amigas muy queridas que ni siquiera es justamente un evento tan grave, tan importante y tan determinante en la actualidad, tiene esa capacidad de reunirnos y juntarnos como personas como para poder salir adelante, ¿no? Entonces, claro, esto provoca que esta polarización que habíamos estado viviendo desde el 2017 empeore a tal grado que este populismo que se está viviendo en Estados Unidos se exporta al resto del mundo. Y claro, todos no todos, ¿verdad? Pero muchos gobiernos latinoamericanos, algunos europeos, empiezan a seguir este patrón, ¿no? De comportamiento. Y entonces es que llegamos a la situación en la que llegamos donde el populismo es el motor, digamos, que está siendo la guía del país
donde los intereses de un grupo pequeño de gobernantes son los que están imponiéndose en el resto del mundo, ¿no? Y sobre todo, que se están imponiendo eh, a- eh, eh, incluso a pesar de los intereses propios de un país. Entonces, esto sucede en el país y sucede en el mundo. Entonces, claro, esto, dentro de este contexto, un contexto de esta naturaleza, surgen estos ocho ensayos que están acá en este libro de 13 semillas de Granada, ensayos desde el inframundo, y que son 8 ensayos que más bien se traducen en un cuestionamiento hacia un mundo que es ya muy difícil de reconocer. Es un mundo que ha cambiado muy rápidamente frente a nuestros ojos y que nos está costando mucho trabajo reconocer. Eh, y más que dar respuestas, más bien es un libro que hace preguntas, ¿no? Porque es un libro de ensayos que habla de un momento específico en un tiempo en donde se derrumba de forma precipitosa el mundo hasta antes concebido. O sea que este es un libro muy personal, es un libro de ensayos, pero ensayos muy personales, que se vuelven como un testimonio del fin de una era, visto desde el punto de vista de una persona, o sea, yo que ha sido despojada de su hogar por partida doble, ¿no? Primero del país que me ve nacer, pero al mismo tiempo y simbólicamente del país que yo misma he tomado en adopción. Y bueno, me gustaría leer un poquito otro párrafo y ya veo que alguien está haciendo uno que otro comentario y, eh, y bueno, luego seguimos la conversación y este ensayo se llama 13 semillas de Granada. Voy a leer simplemente el primer párrafo, que es lo que da nombre a este libro, y dice: desde que crucé la frontera que divide los Estados Unidos de México, esa línea que en un descuido se abre como una zanja, el inglés aprendido en mis años mozos dejó de funcionar y para mi asombro, mi pronunciación se apelmazó y sus palabras se rebelaron en mi contra. Los sustantivos se vaciaron, los adjetivos abandonaron su capacidad descriptiva y los verbos se transformaron en una especie de parálisis. Por una razón que no he acabado de entender y me ha robado cientos de horas frente al sillón del psicoanalista, el inglés que manejaba con tanta confianza y articulaba con acento casi impecable, se desprendió de mi lengua y se desplomó quebrándose en 1000 pedazos, tal como el espejo de Blancanieves cuando abandonó la tarea de devolverle la imagen acostumbrada, cuando la realidad del mundo había cambiado, cuando dejó de ofrecer las mismas respuestas. Las sesiones con el psicoanalista no fueron suficientes para subsanar el sentido de pérdida, por lo tanto, en un acto de profunda desesperación, decidí visitar a un experto en la práctica de la hipnosis. Después de asistir a varias sesiones, una mañana le confesé al doctor que el día siguiente presentaría una conferencia en inglés y estaba aterrada. Desesperado me dijo: "Just talk, let it out". Bastante confundida por su reacción, me levanté del asiento, pagué la consulta y volví al mundo con mi lengua quebrada bajo el brazo. Entonces, bueno, estos son los ensayos que pertenecen a este cuento, ¿no? De 13 semillas de Granada. Hay otro ensayo que se llama Filminas, otro ensayo que se llama Creatividad y Tecnología, otro ensayo que se llama La Tierra, obviamente otro donde hay alguna que otra reflexión sobre populismo. Eh, entonces, claro, es un libro que se hace más que ser un libro que dé respuestas, es un libro que hace muchas preguntas y que, bueno, quizá en la lectura ahí nos hermanemos todos, ¿no? En esta forma de ver el mundo y en esta forma en que uno ve cómo el mundo frente a uno se va desmoronando, ¿no? Eh, entonces, bueno, ahí tengo unos comentarios de Elsa Peralta. Bueno, festeja con todos nosotros la presentación de este nuevo libro. Aurora Lozada
deseando leer el libro. Eh, bueno, y la Yali Hernández saludando a todos por acá. Eh, y bueno, el libro, es importante decirlo, el libro está disponible en Amazon, está en Kindle y también está en la sección impresa de Amazon, también se puede conseguir, el libro ya salió, lo cual la verdad me tiene muy contenta. Hay otro libro en el catálogo de Vaso Roto que es el de El agua que mece el silencio. Este libro tuvo la suerte de recibir el International Latino Book Award y también el premio el premio panamericano Carlos Montemayor. Es un libro al que le tengo también mucho cariño porque claro, este libro, a diferencia digamos del 13 millas de Granada, este libro habla de otras cosas que me interesan mucho que tienen que ver con esta parte de Líbano, ¿no? De la herencia libanesa. Eh, y este libro surge a partir de el conflicto bélico que hubo en el año 2006 entre Líbano e Israel. Nosotros, bueno, nosotros acabamos de regresar del Líbano, mi hija había estado en Líbano eh, y mi hijo también, estuvimos todos en el 2005, entonces en el 2006 a ella le invitan a mi hija la invitan a una amiga a pasar unos días en Líbano. Y la verdad es que teníamos mucho miedo de dejarla sola porque en esa época ella era una adolescente. Y la cuestión es que al final arreglamos las cosas de tal forma que ella pudiera ir y que al mismo tiempo estuviera cuidada, ¿no? Entonces, a los 2 días que ella regresa, estalla la guerra entre Líbano e Israel y eso a mí me causó un empacho emocional muy importante. Y claro, a partir de ese momento es como surge este libro de El agua que mece el silencio. Y claro, este libro es completamente distinto al de 13 millas de Granada. Este libro se desarrolla a través de las voces de unos niños que están viviendo en este conflicto, en esta guerra, y que no, reflejan las características entre, digamos, de este país como nación, ¿no? Eh, y bueno, es así como surge este libro, es que estaba viendo los comentarios, ahorita vuelvo a los comentarios rápidamente. Entonces surge este libro, el de El agua que mece el silencio, y entonces es un libro que se desarrolla en las voces de niños, adolescentes, y que ellos están percibiendo al mundo de una forma muy distinta a como se percibiría de forma normal. Y claro, en estos cuentos y eh, en estas historias hay un reflejo muy importante de cómo se percibe el mundo y de cómo un niño que está saliendo a la pubertad y a esta despertar sexual está recibiendo, digamos, las agresiones, no solamente del conflicto bélico, sino también de esto que hablábamos hace rato ya, que tiene que ver con el racismo y cómo los orígenes crean estos choques culturales entre la cultura, ¿no? Me pregunta Aurora Lozada, ¿crees que hay una relación directa entre la caída de la calidad educativa y el ascenso del populismo en Estados Unidos? ¿O te parece que el populismo es una tendencia política que abarca todos los espectros? No, a mí me parece que hay una relación directa. eh, bueno, es que es un movimiento bastante sofisticado. Me parece que hay una relación directa entre la caída de la calidad educativa. Me parece que a partir de la educación, de cómo la educación en Estados Unidos ha pasado a segundo grado, dentro de los países industrializados, Estados Unidos, la educación de Estados Unidos es la más baja. Es una pena, pero así es. Me parece que las redes han contribuido también a esta falta de educación. Me parece que la banalización de la cultura ha contribuido también a la falta de educación. Me parece en este país hay una suerte de desprecio hacia la cultura. Como es una de las disciplinas que no necesariamente
sean las que aportan mucho más a la economía. Se han ido dejando de lado en las escuelas, hay una falta de, hay una falta de apreciación, ¿no? Hacia esto que es la cultura, que es el espíritu de una nación. La cultura es lo que nos hace, es lo que nos, digamos, es la expresión del espíritu humano, ¿no? Entonces, cuando en las escuelas primarias y secundarias se está cada vez más reduciendo las materias y se está quitando todo lo que tiene que ver con la parte de la cultura, me parece que eso afecta muchísimo, muchísimo a la forma de ver el mundo, ¿no? Entonces, claro, cuando un país favorece estas tendencias y sacrifica otras, entonces lo que sucede es que digamos que la balanza se va hacia un lado y sucede que populismo encuentra tierra fértil, ¿no? Para instalarse. Me parece que en eso, Aurora, tienes toda la razón, está directamente relacionada con la falta de educación. Me parece que hay um, una falta, digamos, de civismo, ¿no? Porque claro, yo me acuerdo cuando muchos de mi generación, cuando éramos pequeños, una de las materias principales era justamente el civismo, porque claro, eso también le permite a uno tener el respeto y la posibilidad de poderse relacionar con los demás y entender que uno está inserto en una sociedad y que en esa sociedad uno tiene un papel y que uno no puede abusar ni cerrarse, digamos, al diálogo, que es una de las cosas mucho más preocupantes en estas épocas y sobre todo que resulta ser de la expresión justamente del populismo, ¿no? La falta de tolerancia, una visión única del mundo en donde uno no acepta el diálogo, donde uno no acepta no solo el diálogo, no acepta personas que no tienen el mismo origen, personas que no tienen el mismo color de piel, personas que no están cercanas a la forma de nuestro propio pensamiento, ¿no? Y me parece que ahí es donde el populismo y la forma actual de ver las cosas encuentran un terreno muy, muy fértil. Eh, ¿Podrías explicar por qué el título de Tres Semillas de Granada? Bueno, Tres Semillas de Granada es porque, claro, me refiero al, al mito, a la mitología griega, ¿no? Al mito de Perséfones y Demeter. Demeter es la madre de Perséfone y Perséfone en un momento dado se siente con la curiosidad o cae sin querer al inframundo, ¿no? Y entonces Demeter llora y va con Zeus y va con todos los dioses, pero sobre todo con Zeus para que le diga qué puede hacer para regresar a su hija a la realidad, ¿no? Pero resulta que la única forma de que Zeus pueda regresar a su hija, a Demeter, es si Perséfone no ha roto el ayuno. Y resulta que Perséfone ha roto el ayuno y ha tomado sus tres semillas de granada y eso no le permite volver a la realidad y no le permite más que volver 6 meses al mundo real y 6 meses quedarse con el Hades, que es el rey del inframundo, el dios del inframundo, otros 6 meses se queda debajo con digamos, con su propio raptor, ¿no? Entonces, claro, en esa época los mitos griegos se daban para expresar la realidad, para poder entender la realidad, y tenían que ver con todo esto que veían a su alrededor, pero al mismo tiempo eh, los mitos griegos, bueno, como todos sabemos, nos siguen hablando hasta esta época y los mitos griegos eh, no solamente expresan lo que los griegos en esa época les preocupaba, sino que además encuentran un eco en la sociedad actual. Entonces, a mí me pasa que cuando me vengo a vivir a Estados Unidos y después de algunos años, es como si yo también hubiera tomado las tres semillas de Granada y me cuesta trabajo también volverme a adaptar al 100% a México y resulta que como Perséfone he quedado escindida entre el inframundo y el mundo real, ¿no? Entonces de ahí surge este título.
Alberto Ruiz Sánchez, muchas felicidades, Rosemary Salum. Muchas gracias, Alberto, querido. Qué gusto qué sorpresa tan linda tenerte allá. Igual a ti, Aurora, me siento súper acompañada por Aurora, por Alberto. Gracias, gracias por estar conmigo. Incluso Alberto presentó este libro, el de El agua que mece en silencio, en la Feria de Guadalajara, que fue una presentación inolvidable y una presentación muy, muy emotiva, muy linda, nunca se me va a olvidar. Muchísimas gracias, Alberto. Eh, y bueno, hay otro comentario ahí que creo, sí, bueno, bueno, Loris, es muy buena la metáfora de las semillas. Bueno, claro, es que este tema de las semillas, claro, cuando uno se va a vivir a otro lado, eh, cuando después pasa un tiempo, es esta metáfora, ¿no? De las semillas que uno rompe el ayuno y uno se vuelve un poco del país en el que vive y un poco del país que es el origen. Entonces, me parece que eh, después de tanto tiempo de vivir acá, las semillas ya se quedaron en la panza de uno, ya se ingirieron y se ha roto el ayuno y claro, ya uno se vuelve un poco de aquí, un poco de allá y un poco de más allá, ¿no? Janet Clarion dice que próximamente el libro estará disponible ya en las librerías de la Ciudad de México y también en la página web de Vaso Roto. Eh, sí, claro, el libro ya está disponible en Amazon, se puede conseguir en Amazon. El libro se puede conseguir en Kindles. Una amiga hace poco me dijo que ya lo había bajado en Kindle, lo había encontrado, estaba bien, lo cual bueno, me deja tranquila. Eh, Cris Díaz dice que cuando sale la novela, bueno, la novela ya ahí va encaminada, la novela ya lleva ya unas 50 hojas, lo cual no es gran cosa, pero por lo menos ahí va en camino. Viene en camino también otro libro de cuentos. Y bueno, Cris, ya también, ojalá que también eso salga a la luz pronto. Eh, dice, Gilberto dice que le fascinó la dedicatoria. Bueno, que hable de ella. Bueno, la dedicatoria del libro eh, dice, a ver, se les leo la dedicatoria. Dice a Samara Rose y los que vienen en camino, porque solo se llega al hogar desde el sutil entramado del amor. Bueno, este libro se lo dediqué obviamente a Samara Rose, a mi netecita y a los que pronto espero que sean muchos y que vengan. Porque la dedicatoria fue un poco adrede, porque claro, la dedicatoria habla de esta cosa de el hogar no está más que donde está el amor, ¿no? Creo que muchos de los que están acá conmigo y que están compartiendo conmigo ahorita esta presentación, eh, han dejado sus países y siempre cuando uno deja un país, por más convencido que esté uno o porque el trabajo o por las circunstancias que haya sido, siempre causa un vacío, porque uno deja de pertenecer, uno es arrancado de lo que es el hogar de uno, ¿no? Entonces, el hogar realmente al cabo de muchos años, al cabo de 20 años de estar acá, uno se da cuenta que el hogar está donde está el amor. El hogar está donde están las personas que tú quieres. El amor está donde está esas personas que te rodean, que te quieren y que te hacen sentir en casa a pesar de todas estas circunstancias de las que estaba hablando al principio, ¿no? A pesar de que la política esté hecho un desastre, a pesar de que todos los días amanezcamos sobresaltados porque uno no sabe lo que va a pasar, a pesar de todo eso, realmente el hogar, ¿no? Esta búsqueda que está a través de todo el libro, quién soy, dónde estoy parada, por qué, cuáles son mis circunstancias, realmente adquieren su hogar justamente en donde está, perdón, adquieren su lugar y uno adquiere el hogar justamente donde está el amor, ¿no? Y por eso la dedicatoria. Eh, Me pregunta
Aurora, ¿cómo surge la idea de hacer un libro de ensayos? Bueno, es que este libro surge, eh, este libro surge a partir de justamente este cuestionamiento, lo comentaba que al principio, ¿no? Este cuestionamiento de uno se pregunta quién es uno, dónde está uno parado, porque claro, cuando uno es arrancado, uno es desarraigado, o sea, literalmente cuando uno pierde las raíces, uno se cuestiona muchísimas cosas, ¿no? Entonces, claro, en estos ensayos lo que sucede es que uno, o yo más bien tratar de entender el mundo justamente a través de estos cuestionamientos que yo hago en los ensayos. Son ensayos personales, son ensayos donde también intervienen quizá otras lecturas y donde se puede quizá, ¿no? Esperar que en estas mismas cuestiones que se pregunta uno, muchos de nosotros también nos veamos reflejadas, ¿no? Porque no soy la única que está sintiendo esto, no soy la única que está percibiendo esto, no soy la única que está, digamos, recibiendo todo esto que está sucediendo actualmente, ¿no? No soy la única que percibe que el mundo ha cambiado. Entonces, todo esto se vuelca en los ensayos y con la esperanza de tratar de entender mejor las cosas una vez que el libro ha sido publicado. Y si me preguntan, ¿entiendo mejor las cosas? No, no entiendo mejor las cosas. Veo las cosas mucho más difíciles. Eh, dice Patricia Gras, hola Pati, la revolución será permanente. Sí, probablemente sí. Probablemente así sea, a pesar de que Trump sea reelegido o no, probablemente sí, porque Trump no es más que el producto de una sociedad que ha cambiado, una sociedad que ahora ve las cosas de forma distinta, una sociedad que no tiene la educación que tenía antes, una sociedad que está que está desilusionada del capitalismo, que el capitalismo no ha dado lo que ha prometido a todo el mundo, es una sociedad donde la gente trabaja más para ganar menos. Y entonces, claro, todo esto queda en evidencia en una cultura a la que se le prometió un sueño y ese sueño no se le está cumpliendo. Eh, me dice Evelyn Charland que sí, que el libro ya está disponible en Vaso Roto de México también. Y bueno, me dice, eh, me dice Janet, mi editora queridísima, que lea un fragmento. Ya leí unos fragmentos, voy a leerles ahora quizá un fragmento. Bueno, voy a leer otro fragmento. Voy a leer, voy a leer otro fragmento del de 13 semillas de Granada. Este pertenece al ensayo de Filminas. Eh, Estoy sentada en el salón de clases de mi infancia. El sol ha depositado algunas líneas diagonales sobre los pupitres de mis compañeras. Un lado se ve sombreado y el otro brillante. Estamos atentas, en apariencia, al sopor que causa la voz monótona del maestro. Nos habla de las culturas prehispánicas, de nuestro pasado común, de nuestros orígenes. Hay algo de eso que no reconozco, que se me impone como un artificio, porque no embona con las historias que me han contado en casa sobre mi pasado. Algo se disloca. En el vacío que ha dejado este desprendimiento, las versiones de mis padres y abuelos sobre nuestros orígenes se imponen. Nos hablan de los fenicios, de la Primera Guerra Mundial, de la hambruna, de los barcos que salen de Beirut con destino a América, de su decisión final de quedarse en México, de las paradas en Cuba, Tampico, Veracruz y otros puertos, de la necesidad de asimilarse para no ser llamados turcos, del aturdimiento que inflige el idioma ajeno. El maestro llama nuestra atención, pese a mí, pero a mí no me interesan sus historias, no me suenan reales, ni mucho menos mías. Eh, Lucía Bustamante, felicidades, me dice felicidades Rosemary. Muchas gracias Lucy, qué alegría saber que estás ahí conectada del otro lado. Rosemary Nemer, muchas felicidades a mi querida y adorable escritora. Esa es mi mamá, o sea que esa es el comentario más querido de todos.
Me preguntan que si mi libro es esperanzador o más bien es realista. Bueno, me parece que el libro más que nada está buscando una esperanza. Son ensayos realistas y son ensayos, por un lado, muy íntimos, pero muy relacionados con una realidad, ¿no? Que nos está afectando a todos de una o de otra manera. Eh, y en ese sentido, quizá es un libro, no sé si es un libro esperanzador, es un libro que se cuestiona más que nada, pero quizá es esperanzador en la medida en que uno al cuestionarse y al tomar conciencia de lo que está pasando, uno puede o tiene la capacidad de crear un cambio, ¿no? Y no me estoy refiriendo a un cambio importante a nivel mundial, me refiero a un cambio en el ámbito propio, en el propio círculo, en donde uno está plantado, ¿no? Si uno logra eso, uno puede cambiar de alguna forma las circunstancias. Eh, me dice, José Carrera dice, ¿de qué manera la enseñanza influye, si es que ocurre, en tu proceso creativo, en este caso, en tus ensayos? Sí, desde luego, la educación de uno, la enseñanza que yo imparto al mismo tiempo, ¿no? Me parece que José a eso se refiere no solamente a las enseñanzas que yo he recibido, sino a las enseñanzas que yo mismo doy, ¿no? En mis talleres. Influyen mucho en el momento en que uno, al tener que enseñar, uno también tiene que descubrir. O sea, cuando uno enseña, uno tiene que aprender para uno poder enseñar. Y en la medida que uno empieza a impartir sus propias clases, no hay clase en la que yo no aprenda algo nuevo, ya sea porque tuve que investigar sobre el tema, ya sea porque tuve que informarme o ya sea porque los mismas personas que son parte de mi grupo me han enseñado algunas cosas, ¿no? Eh, yo sí soy de la idea en que uno aprende de los demás, no solamente de los libros, no solamente de la crítica, no solamente de la academia, sino también de las personas. Me parece que hay que tener siempre esa apertura eh, para uno poder seguir creciendo internamente. José, muy linda tu pregunta, muchas gracias. Eh, a mí me parece que también volviendo al tema de lo que decía Patricia Gras, eh, y esto es una idea lindísima que me da Janet ahora misma, dice, la esperanza es la única semilla, ¿no? Eh, dice Janet, dice Janet que ella piensa, ella y María, que este es un libro lleno de valentía. Bueno, no sé si es valiente. eh, Quizá es un libro, es un libro hasta cierto punto muy íntimo, es un libro donde quizá estoy traduciendo en el papel todos estos pensamientos, ¿no? Que surgen a partir de esta realidad que se muestra como una realidad bastante agreste, ¿no? Yo sí creo que, no creo que sea la única que está sintiendo que hay muy poca tolerancia, que hay mucha más agresión, que hay mucho más racismo, que hay una decisión no solamente en Estados Unidos, en México, en Latinoamérica, en Europa, porque hay que recordar que este no es un fenómeno local, este es un fenómeno que está sucediendo así como la pandemia en todo el mundo, ¿no? Eh, hace poco, justamente en Literal, escribía un ensayo que titulé la pandemia es la ceguera, ¿no? Y me parece que hay que tener los ojos muy abiertos, no hay que cerrar los ojos para que esto para que nosotros podamos salir de este hoyo. Eh, me dice Janet, bueno, es un libro que presenta, es valiente como una verdad, sí, es cierto, Janet, es cierto, no lo había visto desde ese punto de vista, pero sí. Eh, dice Patti, no todos sacan lo que tienen adentro como como la primavera es una forma tan clara, ¿no? Claro que se relaciona con este mito también
griego de Demeter y Perséfone. Eh, ¿Tienes algún consejo para desarrollar un proceso creativo? ¿Tienes un sistema para escribir? Bueno, tengo que confesar que sí hay muchos consejos para escribir. Me parece que uno de los consejos más importantes para escribir es la honestidad. Y cuando digo honestidad no me refiero a que uno tiene que develar su vida en el papel, me refiero a que uno tiene que crear conciencia y ser honesto con uno mismo y ser honesto con lo que uno está pensando, ser honesto con lo que uno está percibiendo y plasmarlo en el papel tal cual. O sea, uno no puede, eh, incluso cuando uno está ficcionalizando, por ejemplo, este libro que también está disponible en Amazon y en Vaso Roto, el de El agua que mece el silencio, es un libro que es el producto de la imaginación, pero hasta cierto punto es un libro que se hace muchas preguntas y es un libro que se escribe quizá desde esta honestidad casi emocional, diría yo, ¿no? De lo que significa estar tan cerca de la guerra. Y me parece que es un poco lo mismo que pasa en el de este otro libro de 3 semillas de Granada, que es, que es, un, que es una escritura, digamos, que trata de apegarse al pensamiento y trata de apegarse a la realidad. Y me parece que en un sentido eh, muy importante, me parece que eso es importante para la escritura, la honestidad. Y ese es uno de los ingredientes que son esenciales a la hora de escribir. Y otra de las cosas que son esenciales a la hora de escribir también es escribir. O sea, es que hay que escribir diario, hay que escribir siempre. A veces soy un poco desordenada, no soy de las que tienen estos rituales de que en la mañana se levanta, tiene que hacer todo un ritual y luego escribir. En ese sentido, me confieso muy indisciplinada, pero, pero sí es importante estar constantemente en contacto con la escritura. Eh, y bueno, nada, quizá volverles a decir que los libros están disponibles en Amazon, que están disponibles en la página de Vaso Roto. Ojalá que esta presentación pudiera ser en física y no virtual para poder escucharlos, estar cerca de ustedes. Y nada, los invito a, a ver los libros, a leerlos. Y aprovecho de nuevo este espacio para volverle a agradecer a todos ustedes que me acompañaron en esta presentación. Muchísimas gracias por estar conmigo y sobre todo muchísimas gracias a Janet Lozano Clarion y al equipo de Vaso Roto por darle un hogar a este libro, porque, porque me siento, digamos, parte de esta casa editorial que ahora es tan cercana a mí, ¿no? Porque, claro, ahí salió este otro libro y me siento feliz de estar en ese catálogo, honrada y muy contenta de que el libro haya salido. Rápidamente me pregunta, me dice Lucía dice, bueno, pero estamos encontrando unas nuevas formas de comunicarnos, es muy cierto. Es muy cierto que ahora podemos estar en contacto de otras formas, podemos burlar al virus y podemos estar cerca unos de otros. Un beso para todos, Alberto, Lucía, Aurora, Patti, Janet, todos, muchísimas gracias. Y bueno, los que están ahí, que veo que están, pero que no escribieron, muchísimas gracias. Gracias. Y gracias por estar conmigo en esta presentación. Les mando un abrazo. Cuídense mucho y pues nada, estamos en contacto y disponibles para ya sea resolver dudas sobre el libro, Vaso Roto Ediciones México y una servidora. Gracias, hasta luego.